Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues este video lo hago a raíz de la conferencia que tuvimos en la mañana vía las salas de Facebook. No pudieron entrar todos, solo entraron 11 personas y algunos me dijeron por Messenger y por WhatsApp que no pudieron entrar. Entonces les voy a dejar aquí en este videito lo que vimos en la mañana, esperando poder escalar a la siguiente plataforma, que sería Duo. Ya con anticipación les voy a estar dando los links y quien quiera unirse, pues adelante, les mando el link por WhatsApp o voy a ver si lo puedo dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Bien, la conferencia del día de hoy, o lo que yo quería darles a conocer el día de hoy, tiene que ver con una petición de nuestro pastor, el hermano Jaime Coronado. Él me hizo hincapié hace unos días de hacer pública o de darle difusión a nuestra página de internet. Se las voy a poner... No puedo voltear la cámara. Bueno, nuestra página de internet es es testigosdejesús.org. En la página de testigosdejesús.org tenemos una introducción de lo que es nuestra congregación, que en este caso dice que la Congregación Universal Mesiánica Testigos de Jesús fue fundada en los años 40 por el hermano Ramón Flores Baeza como Escuela de Jerusalén y registrada en los años 70 con su denominación actual, que es Congregación Universal Mesiánica Testigos de Jesús. Su propósito de esta congregación es difundir la doctrina evangélica en su forma más pura, lejos de criterios personales y a veces egoístas de personas que ejercen esta profesión tratando de imponer dogmas, criterios y puntos de vista personales, cosa que no es así. Les voy a leer un poquito acerca de los principios doctrinarios de nuestra congregación, de los cuales antecedo que todo lo sacamos de la Biblia. No hay una sola palabra que nuestros pastores hablen que no lo saquen de la Biblia. El pastor que no se fundamenta en la Biblia es un poquito difícil de entenderle, y además de que se debe de hablar lo que está en la Biblia. Bien, pues entonces empezamos con los principios doctrinarios. Dice: esta congregación tiene como documento rector doctrinal las Sagradas Escrituras. Partiendo de esta, establece como criterios o fundamentos doctrinales los siguientes. A. Creer en la existencia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cuyo nombre es Jehová, que significa yo soy, el que es, el que ha sido y el que será. Si ustedes leen un pasaje, lo tengo por acá, es que tengo otra computadora de este lado, Éxodo 22. Muchos de los que somos cristianos de hace tiempo tenemos este versículo como los 10 mandamientos. Todo Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Pero independientemente de la carga tan grande que es Éxodo 20, este primer principio nos habla precisamente de que Él es Jehová, y Él así lo dijo en Éxodo 22. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él es ahí donde dice: yo soy Jehová. Y si ustedes leen en Apocalipsis, cuando se despide, cuando dice el que es, el que ha de ser y el que será, porque es un Dios que así es. Dice Apocalipsis 4:8. Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ese primer punto lo basamos en estos versículos de la Biblia, creyendo que Jehová es el Dios todopoderoso que ha existido y existirá hasta el fin de los tiempos. Posteriormente dice el punto B: creer en la existencia del Hijo de Dios, que es Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Salvador. Nosotros tenemos dentro de nuestros principios que Jesucristo es el que dio la vida por nosotros. Para eso tenemos un pasaje que es Juan 3:16, igual aclamado por muchos cristianos, por muchos pastores, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde en Juan nos dice que Jesús es el que dio la vida por nosotros. Entonces es como nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador. Como tercer punto tenemos creer en el Espíritu Santo como la fuerza o poder divino por el medio de que Jehová y Jesucristo realizan milagros y manifestaciones en la vida del hombre. Recordemos que cuando Jesucristo va a la diestra del Padre, nos deja un consolador. Ese consolador se llama Espíritu Santo. Entonces dice 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Esa es una de las partes fundamentales que a mí me enamora de mi iglesia, la libertad que tenemos para hacer las cosas. Cuando nos dice, yo te doy a escoger, te doy entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues, yo te recomiendo que escojas la vida. Nuestro Dios no es un Dios de imposición, es un Dios de libertad. La libertad de creer en lo que nosotros necesitamos creer, en lo que queremos creer, sin imposiciones de ninguna persona. Es una de las partes que más me encantan de mi congregación, es esa, la libertad que tenemos para hacer. Dice, yo te doy a que escojas, él te dice, ¿no? En otro pasaje que no tengo ahorita el punto exacto, dice también que todo te es lícito y todo te es permitido, pero no todo te edifica. Entonces es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que llevar esa balanza de decir, esto me conviene o esto no me conviene. Entonces es ahí donde nosotros mismos entregamos nuestra libertad. Pero al final de cuentas, ¿tú crees en Dios? Bien por ti. ¿No crees en Dios? A Dios no le vas a dar nada si le crees o no le crees. Cuando creemos en Dios es por nuestra propia voluntad. De ahí sigue el punto D, que dice, creer que la oración es el medio por el cual el hombre se vincula a su Creador, su Salvador, para rendirle alabanza, para implorar todo género de petición o misericordia que el hombre desee para su vida. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta que la oración es platicar con Dios, es platicar con tu Padre, y efectivamente. Sin embargo, no sé si, bueno, los que ya llevan un poquito más de tiempo en esto recordarán que antiguamente, en nuestros libros anteriores, nos decía que solo el pastor era el que podía hablar con Dios. A partir de Jesucristo, Dios nos da camino libre por medio de la oración. Incluso nos enseña cómo hacer la oración. Todos reconocemos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nos enseña cómo se debe hacer una oración. Para estos tiempos de crisis que estamos pasando, nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe, y si no le conocemos, buscarle para que en Él esté nuestra tranquilidad, nuestra paciencia. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Perdón. Esta parte de la oración tenemos que saber que todos podemos acceder a la voluntad de nuestro Padre, someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, acceder a que nos escuche, a que nos ponga atención en nuestras peticiones por medio de la oración. El siguiente punto es creer en la resurrección como promesa divina de Jesucristo, quien la trajo al hombre. Entonces, Juan 11, 25 al 26 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso lo dijo Jesús, Él es la resurrección, Él venció a la muerte. Entonces, tenemos que estar bien estudiados de cómo es la resurrección. Eso viene en Apocalipsis, toda la parte de Apocalipsis. Ustedes pueden leer un poquito más de la resurrección, y si en algún momento quieren que hablemos un poquito más de esto, déjenlo en los comentarios. Luego dice, creer que el bautizo es el único medio por el cual el hombre nace a la vida espiritual, siendo el pacto que el ser humano debe hacer con su Creador y su Salvador para alcanzar la inmortalidad. Conozco muchas personas que creen que el simple hecho de ser buenas personas los va a llevar al camino de Dios, y no es así. Jesús se bautizó, Jesús tenía 33 años cuando se bautizó. ¿Qué le dijo a Juan? Porque así nos conviene que se haga. El bautizo es algo que Jesús hizo, y si nuestro blanco es Jesús, y si nuestra meta es Jesús, tenemos que seguir a nuestro blanco, que es Jesucristo. Entonces, para esta parte hay un pasaje en Mateo 28 del 19 al 20 que dice, y eso es un mandamiento de Jesucristo, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer en todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Él nos manda a que los que ya conocemos platiquemos de lo que es el bautismo, platiquemos de que realmente los hijos de Dios se bautizan. Si por alguna razón una persona no alcanza a bautizarse, pero cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, eso solo lo va a delimitar Él. Él es el único juez, no nosotros. Entonces, la idea es que el bautizo es el medio. Y si alguien desea bautizarse, igual tiene que buscar en qué momento es lo más propio para su vida. Después de ahí dice, creer que la santidad es una virtud que el hombre está obligado a alcanzar en atención a la exhortación que Jesucristo le hace, que es su consecución y obtención, es el motivo de ejemplo a seguir y no de adoración al individuo que lo logra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros buscamos la santificación, hay que dejar algo muy claro. Santo es apartado del mal. Por eso yo no estoy en contra de las personas que tienen santos, porque si fueron santos, debieron haber sido apartados del mal y punto. Hasta ahí termina. Entonces, primer punto, la santidad o ser santo es simplemente apartarse del mal. ¿Podemos apartarnos del mal? Estamos avanzando hacia la santificación. Y nos dice, es una virtud que el hombre está obligado a alcanzar. Tú como creyente debes estar puesto tus ojos en la meta de ser cada día más santo. Entonces nosotros, las personas que ya creemos en esta parte del Evangelio, tenemos que luchar por esa santidad. Si estamos en el camino, es un camino difícil. Mucha gente dice, ay, es que es fácil. Realmente es un camino largo, un camino difícil. ¿Por qué difícil? Por nuestras propias concupiscencias. En el momento que logremos separar la parte carnal con la parte espiritual, en ese momento la tenemos vencida. Luego de ahí dice, creer que el Evangelio es más que una religión, es un sistema de vida. Es decir, que la conducta del hombre ante los ojos de Dios y de los hombres debe ser honesta, llena de virtudes, la caridad, la misericordia, el amor a su prójimo, la rectitud, por lo que afirmamos como el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Lo que quiere decir esto es que el evangelio que nosotros profesamos es un estilo de vida. No es de un ratito, no es de que, ay, ahorita se me ocurrió ser evangélico. No, es algo que debemos de adoptar como un estilo de vida. Dice aquí la caridad, la misericordia, el amor al prójimo. Con el simple amor al prójimo, que es la tarea más pesada, porque es bien fácil amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Eso es fácil, cualquiera lo logra. Aquí hay que dar un paso más. Hay que amar al que no es nuestro amigo. Hay que amar al que tenemos problemas en el trabajo. Hay que amar a esa persona que nos pone trabillas en el trabajo, en el seguro social, en donde estemos. Entonces, esa es una parte que también, hay una parte que dice que nosotros somos luz para el mundo y somos espectáculo. ¿Por qué? Porque no somos de esas personas que si nos hacen, tenemos que devolverla. Tenemos la capacidad de perdonar. Y no es algo fácil. Les decía, es muy fácil amar a la abuelita, amar al hermano, amar al primo. Pero ama a tu enemigo. En este caso no tenemos enemigos, pero ama al que te hace la vida difícil, al que te hace la vida difícil o pesada. Es ahí donde nosotros tenemos que demostrar que tenemos nuestro estilo de vida dentro del evangelio. El siguiente punto dice, creer que el reino de los cielos es un concepto espiritual, un ámbito en el que el hombre no se preocupa por el qué comer, qué vestir, ni por ninguno de los demás afanes de esta vida. Creemos, y esa es una parte bien importante en esta época, en que desafortunadamente hemos tenido muchos decesos y creo que vienen más. Entonces es aquí donde nosotros encontramos el confort de poder decir, no pasa nada. El hermano, esta persona, fue a descansar, a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos todavía no llega. Es un concepto espiritual sobre el cual estamos queriendo llegar. Entonces, tenemos la firme convicción de que volveremos a ver al hermano, de que se volverá a levantar y nos veremos más allá en la Nueva Jerusalén. Entonces, yo les recomiendo a los que ya estamos en el camino, mucha fortaleza, mucha esperanza y todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y a los que no,
que se acerquen a buscarle para que tengan esa promesa, para que conozcan esa promesa y tengan, como yo, las ganas de decir, aquí estoy Dios, adelante, que sea lo que tenga que ser. El siguiente punto dice es creer y aceptar que si de dádiva, o sea gratis, recibimos el evangelio, de dádiva debemos difundirlo. Es decir, que toda publicación evangélica debe ser gratuita y que el ministrar el evangelio o el servicio religioso es una actividad no asalariada, por lo que toda criatura que tome su apostolado debe ganar el pan con el sudor de su frente. En esta parte, o este punto, es el que a mí más orgullosa me hace sentirme de mi congregación, porque independientemente de que tengo muchos parientes que profesan el diezmo, las dádivas y todo esto, yo sé que en mi congregación tenemos una doctrina de que inclusive el pastor pone su ofrenda. ¿Por qué ponemos la ofrenda? Por el punto que sigue: aceptar la liberalidad del hombre para cooperar económicamente con su iglesia. Es decir, no exigir diezmos, sino que todo asociado tiene la libertad de cooperar en la medida de sus posibilidades económicas. Y bueno, esto no es un secreto que usamos un salón que gracias a Dios es propio, pero que consume luz, porque tenemos climas, que consume agua, que necesitamos el agüita para tomar al principio o al final del servicio, que tenemos baños que hay que limpiar. Entonces, todo eso debe salir de algún lado. ¿Y qué más que de nosotros? Si alguien no puede llevar un día una aportación, bueno, pues a lo mejor lleva 1 litro de cloro, 1 litro de fabuloso, no sé. El chiste es que la liberalidad con la que los miembros de esta congregación aportamos no se toca. Cada quien aporta lo que puede. Y pues bueno, esta es una de las partes de la cual yo me siento bien orgullosa de mi congregación, porque no piden diezmo. Los pastores que tenemos, gracias a Dios, tienen su trabajo y pues ellos se mantienen solitos. Y pues bueno, esto es lo que yo hablé en la mañana con mis hermanos en la plática que les comenté. El miércoles, si Dios quiere, tocaremos un tema igual yo creo que vamos a tocar un poquito más de la resurrección y el bautizo, que serían los puntos E y F, para afianzar esta parte de que estamos pasando, ¿no? Esta parte donde tenemos muchos decesos, mucha gente sufriendo por parientes que se han marchado y no sabemos si tienen o no la certeza de volverlos a ver y de que hayan escrito su nombre en el libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida, en el cual apuntamos nuestro nombre el día que nos bautizamos. Entonces, es bien importante que si ya lo apuntaste, te mantengas firme, te mantengas con tranquilidad, con paciencia, serenidad, dominio propio. Y si todavía no lo has apuntado, que estudies, que te prepares para que lo escribas para que escribas tu nombre en ese libro, y pues el día de mañana Dios te tenga misericordia también a ti. Y esperemos que Dios nos tome en cuenta, porque recuerden otro pasaje que dice: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, pues esperemos a ver qué Dios dice, cómo nos va con este problema global. Y pues eso es todo por el día de hoy. Que Jehová, Jesús y su Espíritu Santo les bendiga.